Buenas tardes, ingeniero Juber. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la instrumentación y control. Entre los integrantes estamos Ronnie Mendoza, Alvia Darío y mi persona, Rubén Kawasaki. Los instrumentos de medición. La medición es una actividad que depende netamente de lo que vienen a ser las herramientas de medición. Esta es utilizada para determinar magnitudes, ya sean de cuerpo o de materia. Existen diferentes unidades de medida, entre esas están lo que es el peso, volumen y dimensión, entre otras. La importancia para la industria es en los procesos, ya sea de investigación o creación o fabricación, ya que esto nos permite tener medidas fiables y exactas. Ya, en los sensores, este es un dispositivo que capta un estímulo en su entorno y lo traduce en una información que recibe. Esa información es convertida en un impulso eléctrico y procesado por una serie de circuitos, generando una acción determinada, ya sea en un aparato o sistema o máquina. Ya, esta se caracteriza tanto por su exactitud, precisión, rapidez de respuesta o fiabilidad, entre otras, pero esas son las más destacadas en estos sensores. Estas suelen dar soluciones a situaciones de automatización del sistema, ya que pueden detectar una gran variedad de materiales. Entre ellas, aquí tenemos un ejemplo de lo que viene a ser el control de nivel de llenado en silos de grava. Mediante estos sensores se puede detectar cuando estos silos ya están llenos y parar así su llenado. También en lo que viene a ser agrícola, en lo que viene a ser el brazo que rocía los cultivos, este también tiene sensores ya sea para nivelarse y no tropezar a las plantas y dispersar así mismo el agua o la sustancia uniformemente sobre todo. Ya, los transmisores. Estos es un instrumento que capta la variable de proceso y la transmite a lo que viene a ser un receptor. Aquí podemos ver una imagen en donde hay transmisores de presión. Y acá tenemos lo que es un transmisor de temperatura y humedad. Estos se usan para asegurarse de las mediciones del mismo, ya que estas pueden medir bien a lo que viene a ser lo que es el largo plazo. Ya, lo que es la señal digital. Estos instrumentos sirven para medir señales variables de origen físico. De un impulso, esto lo transforma a lo que es uno binario. Se transforma una señal física a lo que viene a ser una señal analógica y una señal analógica a una señal digital. Así es como se obtiene lo que viene a ser esta señal digital. Esta misma es posible tomar variables en tiempo real y de forma precisa, por eso es una de las más usadas y mejor vista. De ahí viene lo que es la señal analógica. Esta señal varía de forma continua, es decir, se emplea para procesos y cálculo de variables en donde se emplea la señal tal cual llega. Estos son todos los instrumentos que emplean agujas o numeración mecánica. De ahí tenemos lo que son los controladores. Estos equipos o sistemas permiten automatizar procesos de producción, ya sea para tiempos de ejecución, bajar tasas de fallo y operar en ambientes peligrosos. Miden las variables de un proceso a través de sensores. Entregan esa información a una unidad de procesamiento y la comparan para ver el valor que se ha obtenido con el esperado. Aquí tenemos lo que es los actuadores. Estos transforman la energía en energía mecánica o térmica. Estos ejercen una interfaz de potencia, convirtiendo las magnitudes físicas en carácter eléctrico. A estos a su vez también se los conoce como elemento final. Y entre los más conocidos podemos encontrar lo que son los motores y las bombas. La exactitud. Esta es la cualidad de un instrumento que tiene para dar una medida exacta o un valor verdadero. Este es un instrumento exacto que sirve para dar medidas con errores mínimos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo.
de que si se toma la lectura a un horno, el cual está a 200 grados originales, el medidor, el termómetro a la primera tomada puede mostrar 199 grados, a la segunda 200 grados y a la tercera 201 grados. Entonces se puede ver que el margen de error entre el valor real, que sería 200, sería solamente 1 grado de más y 1 grado menos. Entonces a eso se lo podría catalogar como lo que viene a ser exactitud. Bueno, tenemos lo que es la precisión, que vendría siendo una medida de repetitividad, repetitividad de las mediciones. Esto está dado por un valor fijo de la variable. La precisión es medida de acuerdo a lo que son mediciones sucesivas de una de otra. Tenemos que es la dispersión de valores, la incertidumbre que vendría siendo la dispersión de valores, que puede ser atribuido normalmente a lo que es la magnitud de la medida de los diferentes instrumentos que se va a manejar. Tenemos lo que es el error de medida, que vendría siendo la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero, o el valor resultante del instrumento que se utiliza, ya que algunos instrumentos pueden medir dar cierto resultado al inicio de la medición, pero al final puede variar el resultado, precisamente por este mismo error de la medida. En base a lo que es la sensibilidad, vendría siendo lo que es la relación de la salida, la señal de salida o respuesta del mismo instrumento. Asimismo, el cambio de la entrada o variable de medida. La repetitividad es la habilidad del instrumento de dar el mismo dato o entregar el mismo dato sucesivamente en varias lecturas. Como puede ser lo que son las temperaturas, instrumentos que miden la temperatura, que leen por determinado tiempo, da un número aproximado de tantas lecturas que da. La histéresis vendría siendo lo que es la tendencia de un material a conservar sus propiedades, ya sea por la fuerza o la extensión del que se trabaje. La resolución es un cambio pequeño o medido por el cual el instrumento responderá. Varios instrumentos se los necesita calibrar o regular de acuerdo al fabricante para que precisamente no se dé este tipo de variaciones. Lo que es la deriva, que es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo. Esto está medido en base a lo que son las características metrológicas de un instrumento, ya sea lo que es el cambio de la corrección del instrumento entre calibraciones y controles, precisamente algo parecido a la resolución. Cada fabricante recomienda hacerle calibraciones o correcciones a ciertos instrumentos cada determinado tiempo, precisamente para disminuir este margen de error que existe entre todos ellos. Trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materia prima hasta la producción, consumo y eliminación. Esto es para poder aclarar cuándo y cómo fue producido, qué y por quién. Debido a la mejora de la calidad de los productos y al aumento de la conciencia de la seguridad en los últimos años, la trazabilidad ha ido aumentando en importancia y se ha extendido hasta múltiples áreas, como por ejemplo en la industria automotriz, electrónica, alimenticia y farmacéutica. Ruido. Los factores de ruido son parámetros de proceso o diseño que son difíciles y o costosos de controlar durante la manufactura. Entre los ejemplos de factores de ruido están la temperatura ambiente y o la humedad. Por ejemplo, consideremos a un fabricante de mezcla para pasteles que desea optimizar el sabor del pastel bajo diferentes condiciones. Los factores de control de esta mezcla serían todo lo que está bajo el control del fabricante, que son los ingredientes de la mezcla para el pastel. Y los factores de ruido son los que están fuera del control del fabricante. Por ejemplo, la técnica del consumidor, la temperatura y la humedad en la que éste se encuentra cuando está haciendo el pastel. Entre los diferentes tipos de factores de ruido tenemos los factores externos, que son los ambientales y los del cliente, los factores de variaciones de manufactura y el deterioro del producto, que es la degradación que se produce con el uso y el tiempo del producto. Linealidad.
Tenemos los sistemas no lineales y la linealización de los sistemas no lineales. Un sistema no lineal es no lineal si no se aplica el principio de superposición. Por tanto, para un sistema no lineal, la respuesta es a dos entradas. Y esta no puede calcularse tratando cada entrada a la vez y sumando los resultados. Aunque en muchas relaciones físicas se representa a menudo mediante ecuaciones lineales, en la mayor parte de los casos las relaciones reales no son verdaderamente lineales. De hecho, un estudio cuidadoso de los sistemas físicos revela que incluso los llamados sistemas lineales solo son en rangos de operación limitado. En la práctica, muchos sistemas, por ejemplo electromecánicos, hidráulicos y neumáticos, involucran relaciones no lineales entre sus variables. Linealización de los sistemas no lineales. En la ingeniería de control, una operación normal del sistema puede ocurrir alrededor de un punto de equilibrio, y las señales pueden considerarse señales pequeñas alrededor del equilibrio. Sin embargo, si el sistema opera alrededor de un punto de equilibrio y si las señales involucradas son pequeñas, es posible aproximar el sistema no lineal mediante un sistema lineal. Este sistema lineal es equivalente al sistema no lineal considerando dentro de un rango de operación limitado. El amplificador neumático o booster. Este alimenta el accionamiento con una presión de aire que corresponde exactamente a la presión de la señal, pero con un caudal mucho mayor. Entre sus características tenemos que tiene un cuerpo compacto en fundición de aluminio, una respuesta rápida debido a la baja histéresis, una restricción de bypass, ajuste de la restricción del bypass, un bajo nivel de ruido debido al filtro, presión de inversión constante y variación con dinámica optimizada. Calibración. La calibración de los instrumentos de proceso consiste en comparar y documentar la medición de un dispositivo respecto a un estándar de referencia trazable. Es importante calibrar para poder confiar en la validez de las mediciones. Sistema de control. A un sistema de regulación automática en el que la salida es una variable como temperatura, presión, flujo, nivel de líquido o pH, se le denomina sistema de control. El sistema de control de procesos tiene amplia aplicación en la industria. En estos sistemas, con frecuencia se usan controles programados, como el de la temperatura de un horno, en la que esta misma temperatura se controla según un programa preestablecido. Tenemos varios sistemas de controles, como por ejemplo, sistema de control de velocidad, sistema de control de temperatura y sistemas empresariales. Lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado. En la práctica, los términos de control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado se alimenta el controlador de la señal del error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la señal de realimentación, con el fin de reducir el error y llevar la salida a un sistema de valor deseado. El término de control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema. Lazo abierto. Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no se mide ni la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. Un ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el centrifugador en lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación fija. Y como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la calibración.